nuevamente a una cápsula de matrimonios. El tema del día de hoy es provisión, fe y sabiduría espiritual, la cual las pondrán nuestros pastores, que son Martín y Alma Jiménez, directores de la alabanza. El tema consiste ahorita en estos tiempos, son de la pandemia, en la cual vivimos momentos muy difíciles, pero me recuerda lo de un pasaje de la Biblia en lo cual dice Jesús, pasemos al otro lado. Esto se desarrolla en el mar de Galilea, y a un extremo del mar de Galilea, en Israel, hay una tierra muy fértil, es el Genesaret, tierra muy rica, pero al lado contrario es Jordania, una tierra muy seca, en lo cual no hay nada. Y pasemos al otro lado, viene siendo cuando van en el barco con los discípulos. Ahí es como si estuviéramos nosotros ahorita en la pandemia con problemas de todo tipo, de salud, económicos, pero ahí el Señor Jesús tiene el control de las aguas que nos puede hacer poner en tierra firme. También, si hay problemas alrededor nuestros de salud, de economía, también Él tiene el control de todo y Él nos puede hacer pasar a la tierra fértil sin ningún problema. Y recordemos, siempre pasamos de la mano del Señor. Sí, en este tiempo yo creo que hemos vivido una serie de sentimientos y de emociones que no habíamos vivido en otro tiempo. Y es como, por ejemplo, la provisión. La provisión de Dios ha sido abundante. A pesar de todas las dificultades y de las situaciones que el mundo está viviendo, Dios siempre nos ha tenido en un lugar aparte. Y no solamente provisión para nosotros, sino a todas las personas que son nuestros seres queridos. Así como también al estar pidiéndole a Él cualquier cosa, cualquier necesidad, nuestra fe ha sido avivada de una manera sobresaliente. Pero también sabemos que vamos a vivir tiempos nuevos. Y es por eso que estamos pidiéndole a Dios sabiduría, esa guianza para Él. Y es por eso que vamos a recibir con todo cariño a Alma y a Martín Jiménez. Buenas tardes. En esta tarde nos toca a nosotros hablar de sabiduría financiera. El objetivo que tenemos al hablar de este tema es entender a la luz de la palabra lo que es la provisión divina. La base bíblica que utilizaremos es Génesis 22:14. Este pasaje está dicho en el contexto de cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo y sube al monte. Y en el 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios siempre ha deseado que sus hijos vivan una vida en abundancia. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por esta razón, Él siempre nos entrena, va probando nuestra fe y en ocasiones nos lleva a situaciones extremas de suficiencia. ¿En qué consisten estas pruebas? Por ejemplo, la pérdida del trabajo. Cuando hay falta de recursos económicos, a veces solamente tenemos lo suficiente para pagar cuentas y en ocasiones ni eso. ¿Pero realmente esa es la voluntad de Dios para nosotros? Claro que no, definitivamente no. Él quiere que vivamos en abundancia, con independencia de las circunstancias y de las voces de los especialistas que escuchamos hablar, a los sociólogos, a los economos, a los políticos, que dicen que las cosas son muy difíciles. Pero su palabra es verdad y si vemos y escuchamos caos y adversidad en el mundo, las noticias de Dios son, Él es el alfa y la omega y Él es el que tiene la primera y la última palabra. Esta pandemia ha venido a ser un ejemplo. Esta pandemia se ha convertido en un FODA divino, esto es, ha venido a exhibir nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y quizá en este momento el área que más nos preocupa es la económica. Pero a partir de este momento vamos a tratar de poner los principios de la palabra que nos pueden ayudar para que nosotros vivamos en prosperidad y en constante progreso. Queremos hablar de principios financieros, de fe y provisión. Muy bien. Hola. Pues como decía mi esposa, esta pandemia ha venido a traer consigo un FODA divino, fortalezas que debemos nosotros aprovechar todo el tiempo, oportunidades
que están a nuestro alcance y hay que aprovecharlas. Debilidades, hay que eliminarlas. Y finalmente las amenazas necesitamos neutralizarlas. ¿De qué manera nosotros podemos neutralizar? El tema que nos ocupa es sabiduría financiera. La sabiduría financiera es la práctica correcta de los principios económicos del reino de Dios. Para esta ocasión queremos compartirles 4 principios. Hemos escuchado mucho, 5 principios. Hemos escuchado mucho acerca del diezmo, la ofrenda, las primicias, y los queremos tocar en esta hora, pero también queremos hablarle de un 4.º principio que es la fe. Queremos hablar finalmente del principio de la provisión. Así que para comenzar, quiero decirles que el diezmo no es nuestro. El diezmo le pertenece a Dios. Y cuando nosotros le pagamos los diezmos al Señor, el Señor nos beneficia con 5 cosas. Número 1, abre las ventanas de los cielos. Número 2, derrama bendición hasta que sobreabunda. Número 3, reprende al devorador por nosotros. ¿Qué es el devorador? La insensatez que tenemos en dejar el boiler prendido, en contratar tarjetas de crédito, son cosas que nos vienen devorando, en ser negligentes, en la falta de mantenimiento de aquellas cosas que necesitamos darle mantenimiento. Y ahí es donde somos devorados. Entonces el Señor con su palabra nos da la capacidad de poder lograr una cultura de reino que genera mantenimiento en todas las cosas. Así que para mantener la bendición es necesario el mantenimiento. Una 4ª cosa que Dios nos da es que siempre habrá productividad y el fruto de esa productividad no será destruido. Y finalmente dice la palabra que nos hace tierra deseables. Esto lo podemos corroborar en Malaquías 3:10 al 12. Número 2, la ofrenda. El segundo principio es la ofrenda. Es una contribución voluntaria y personal, individual. Se debe presentar en el lugar donde tú y yo nos congregamos. Su propósito es la edificación. Y la ofrenda va en 2 vertientes, una externa y otra interna. Tiene 2 efectos. El primero, el externo, es que nosotros cuando ofrendamos algo, venimos para contribuir al mantenimiento de las instalaciones donde nosotros nos congregamos. Para eso sirven las ofrendas, pero también para el sostenimiento de nuestros líderes. Número 2, el aspecto interno y el más importante. El aspecto interno tiene que ver con la edificación de un templo, de un tabernáculo espiritual. Y ese tiene que ver contigo, con tu interior. Salomón decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y Pablo decía que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Así que cuando Dios nos pide una ofrenda, está provocando que nuestro deseo de dar sea superior a nuestro deseo de recibir. Cuando esto es así, mi mundo interior crece, se ensancha, se fortalece, se hace tan fuerte que logra sobreponerse a mi mundo exterior. Y entonces puedo yo superar todos los desafíos del camino, como una pandemia y sus consecuencias. Así que el tercer principio del que te quiero hablar es las primicias. Las primicias, una vez conseguida la tierra de promesa, las primicias de todo lo que hay en la tierra de promesa, le pertenecen a Dios. Porque Dios es el primero, el más importante y lo mejor en este universo. Dios no puede ser alguien en tu vida, ni puede ser segundo. Dios es primero en todas las cosas. Entonces, la fiesta de las primicias solamente es un recordatorio para las naciones, para la iglesia, de que Dios es primero, de que Dios no es segundo. Y entonces la fiesta de las primicias ya no, con ese entendimiento, ya no se debe de celebrar una vez al año o cada principio de año, sino que la fiesta de las primicias debe ser cada día. Lo primero es Dios. Y así que todo lo que venga a tu vida y a mi vida, quien debe participar primero de esto es Dios. Te pongo una analogía. Una manada de lobos, cuando sale a cazar, entre todos cazan su presa, la matan, y ya que lo han logrado, se retiran de la presa.
Y entonces esperan que llegue el lobo alfa. Y viene y es el que come primero, participa primero del alimento. Y después de haberse saciado se retira y entonces vienen todos los demás lobos y comen de la presa. El alfa en el reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es el primero, por eso dice la palabra que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Apocalipsis añade el todopoderoso. Así que todo lo que venga en nuestra vida, el primero que debe de participar de las primicias es Dios, porque Dios es el primero, lo más importante, y Él es el mejor. Termino diciéndote lo que la palabra nos enseña en Apocalipsis 2, 1 al 7. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Específicamente en el versículo 4 dice Dios a la iglesia de Éfeso, le comenta y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta palabra primer en el griego es la palabra protos y significa el primero, el mejor, el más importante. Así que la iglesia de Éfeso venía haciendo un trabajo muy bueno y demostraba que amaba las cosas de Dios, pero habían hecho de lado al Dios de las cosas. Así que no podemos nosotros dejar de lado por el servicio o nuestros afanes a Dios. Dios es primero en todo y Él merece todo nuestro honor, toda nuestra alabanza y toda nuestra gratitud. Entonces, el diezmo te abre las ventanas de los cielos. La ofrenda te abre puertas de oportunidad y edifica en ti un templo interno fortalecido que logra superar cualquier adversidad externa. Y las primicias se tratan de Dios. Él es el primero, el mejor y el más importante. Te quiero hablar ahora de un cuarto principio de sabiduría financiera. Si nosotros verdaderamente queremos adquirir sabiduría, una cosa es que seamos inteligentes, pero otra es que tengamos sabiduría. Y la sabiduría, la única fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:1 nos dice la definición de lo que es la fe, que es el cuarto principio. Dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que genera convicciones en nuestra vida es el Espíritu Santo. Así que sin la interacción, sin la intimidad con el Espíritu Santo, nosotros no podemos tener una fe, y sobre todo una fe plena, de la que vamos a hablar enseguida. Así que yo te invito, número 1, a que uses tu fe, pero algo más, usa la fe de Dios. La fe de Dios es que Dios dice y Él hace. Si Él determina una cosa, nadie, Alma. ¿Quién lo hace cambiar? Nadie lo hace cambiar. Lo determinó, lo dice y lo hace. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Tú puedes ver el Génesis 1 y todo lo que Él dijo se realizó. Y trajo del caos, trajo el orden, y el orden al dominio, y del dominio vino un reposo, porque Él lo dijo, lo habló. Entonces, cuando nosotros usamos la fe de Dios, es usar o tomar todo lo que ya está escrito, todo lo que Dios ya dijo, lo cual creyó, y entonces nosotros lo podemos ver el cumplimiento cabal de esa palabra, porque la palabra de Dios es verdad, es eficaz, es poderosa, es vida. Así que te invitamos a que uses la fe de Dios. Número 2, vive por fe y no por eventos de fe. Habacuc claramente nos deja ver en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. No dice que por eventos de fe, no dice que por momentos, sino dice que por la fe vivirá. Esto es, que la fe debe ser un estilo de vida, donde hay certeza, donde hay convicciones de que la palabra, de que lo que Dios ha dicho se cumplirá a cabalidad. Número 3, crece tu fe hasta que sea plena. Romanos 4, versículos 18 al 22, nos enseña cómo nosotros podemos llegar a una fe plena, como la fe de Abraham. Me permito decirte lo siguiente. En Romanos 4:1 nos dice que debemos de dirigir nuestra fe
al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que dirige tu fe, conecta con Dios. Esto se logra de esta manera, conectando con Dios. Número 2, arroja tu fe, arrójale a Él la fe, creyendo que Él es Dios, creyéndole a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Lo podemos ver en Romanos 4:18. Número 3, mantén la fe, sé consistente en la fe. ¿De qué manera? Sabiendo o usando tu IPD, identidad, propósito y destino. Sabiendo quién eres tú. Si sabes quién eres tú, entonces nada ni nadie te podrá venir a definir. Teniendo un propósito específico. El propósito de nuestra vida es el alma de una visión. Y entonces tu propósito, Dios te lo va a mostrar a través de una visión. Más adelante te hablaremos de eso. Así que te invito a que mantengas tu fe, a que la dejes firme ahí con tu IPD, con tu identidad, propósito y destino. Número 4, afirma tu fe. ¿De qué manera? Creyendo que Dios cumple sus promesas. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Y dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y luego fortalece tu fe. Hazlo como Abraham. Dice, y se fortaleció Abraham dando gloria a Dios con alabanza y adoración. La fe se fortalece con alabanza y adoración. Y entonces podemos tener el resultado de una fe plena. Dice el versículo 21 de Romanos 4, plenamente convencido. Ese es un trabajo, te puede llevar creyendo, usando la fe de Dios, te puede llevar instantes en llegar a una fe rápida y plena. Entonces, lo anterior se comprueba en Proverbios 4:18, cuando nos dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que te invitamos a que uses tu fe, a que vivas por fe, a que llegues a una fe plena. Y finalmente en este punto te quiero invitar a que tú nutras la fe. La Escritura nos enseña en segunda de Pedro 1:5 al 8, nos dice que las siguientes cualidades de las que te voy a mencionar, si abundan en nosotros, te hacen crecer en el conocimiento de Cristo y te evita que seas inútil e improductivo. Así que la palabra nos dice, a tu fe añádele virtud, esto es excelencia moral. A la virtud, conocimiento, alude al conocimiento de Cristo, de Dios mismo. Al conocimiento, dominio propio, esto es dominio de los malos deseos. Al dominio propio, añádele paciencia. La paciencia es necesaria para heredar promesas. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. A la paciencia añádele piedad. Esto no es otra cosa sino sumisión a Dios. Y algo que recién estoy aprendiendo de la piedad y por lo que necesitamos orar para este tiempo, para las naciones y los pueblos, es pedir a Dios piedad por las naciones. La piedad es la fuerza impulsora de los atributos de Dios. La piedad es el asiento de Dios, del amor de Dios. Es lo que motiva a Dios a ser un Dios de amor y a manifestar sus atributos a favor de aquellos que no merecemos nada. Así que te invitamos a que a tu paciencia le añadas piedad. A la piedad añádele amor fraternal. Esto es, no hagas acepción de personas. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Hacer esto es pecado. Así que no hagamos acepción de personas. Y finalmente añádele amor. Y tiene que ver con carácter, poniéndole carácter. Estos son los nutrientes de la fe. Número 5, principio número 5 y para cerrar. Te quiero compartir acerca de lo que es provisión. Porque el objetivo principal de esta charla es que nosotros usemos la sabiduría antigua, usemos la sabiduría de Dios y obviamente usemos sabiduría financiera. Ya lo mencioné con diezmos, ofrendas, primicias, con tu fe, pero también provisión. Provisión significa dar al que ve. Así que si tú no estás viendo nada, entonces Dios no puede proveer. Es necesario que tú y yo tengamos una visión clara, ordenada por lo divino, y entonces Dios proveerá.
Es cuando Dios provee y provee en abundancia. Si necesitas un avión, te lo va a dar el Señor. Porque si la visión implica el avión, te lo va a conceder. Mira, sin visión hay desenfreno. Sin visión hay extravío. Se pierde el rumbo, se pierde la dirección. Dios le habló al padre de la fe, Abraham, allá en Génesis 15:1 y le dijo: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios vino en visión. Y luego acto seguido dice que lo sacó de su tienda y le dijo: mira las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia. Así que Dios siempre tiene una visión, tiene una palabra, tiene algo que mostrarnos. Y entonces cuando nosotros logramos discernir esa visión en Dios, entonces encontramos el propósito de nuestra vida. Cuando tú y yo encontramos ese propósito de vida, Dios descansa. Y tú descansas o tú entras en el reposo de Dios cuando tú hallas tu propósito de vida que Dios te mostró a través de una visión, como lo hizo con Abraham. Con una visión, te voy a decir rápidamente algunas cosas que Dios muestra cuando te da una visión. Número 1, muestra su propósito o su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Número 2, muestra tu capacidad productiva. Al 30, al 60, al 100 por 1. Si tú eres una persona que está produciendo poco y te quieres comparar con alguien que produce muchísimo, acuérdate que Dios le da a cada quien conforme a su capacidad. Entonces, unos producen al 30, otros al 60, otros al 100 por 1. Número 3, muestra tu potencial. Esto es, ¿para qué eres realmente bueno? Número 4, que estás listo para anunciar tu talento y ponerlo al servicio de los demás. Número 5, esto me encantó porque Dios muestra el nivel de confianza que te tiene y que me tiene. También con una visión Dios muestra su deseo, que consiste en que tú y yo seamos productivos y que dejemos de trabajar, sino que labremos y cuidemos la tierra. Número 7, que terminó el tiempo de clamar por una idea, por un milagrito, y es tiempo de ponerse en acción, porque Dios ya te mostró el propósito, la visión. Número 8, ¿qué cosas pueden darle a Dios la honra debida a su nombre? Número 9, ¿qué puedo y qué no puedo tocar? Como el caso de Adán y Eva. Número 10, ¿qué cosas la gente no puede olvidar? Te haces memorable. Número 11, ¿en dónde puedes tener éxito? Y número 12, puedes ver la mano de provisión de nuestro Dios. Así que es muy importante que nosotros tengamos una visión ordenada por lo divino. Logrando ver esto, entonces tú vas a ser una persona plena y sumamente bendecida. ¿Qué puedes tener? Eso es lo que Dios te muestra. Pero ¿qué puedes tener? ¿Qué beneficios hay de tener una visión y para que Dios provea? Número 1, Dios te da rumbo y dirección, un plan, te da objetivos claros. Número 3, te da estrategias alcanzables, medibles, cuantificables. Una determinación donde aprendes a decir sí y aprendes a decir no de una manera rápida y determinada. Número 5, fe para diversificar por ejemplo, tus fuentes de ingresos. Tienes hoy día te dedicas a una cosa, pero Dios te da la capacidad de poder ampliar eso y entonces a ampliar tus fuentes de ingreso. 6, cultura de reino, multiplicación, un capital creciente. También tú puedes tener capacidad para discernir entre lo falso y lo verdadero. Siembras y cosechas abundantes. La persecución de las bendiciones ya no las vas a andar buscando, te van a perseguir porque Dios provee. El mejor de los destinos. Eso es lo que tú puedes tener. Y finalmente, ¿qué puedes evitar cuando tú y yo tenemos una visión clara, ordenada por lo divino? Número 1, corrupción, que es algo de lo que Dios se aleja y no trae bendición en consecuencia. Alteración de tu propósito, número 2. Número 3, tergiversar todos y cada uno de los recursos que Dios te da. Número 4, perder tiempo, dinero y esfuerzo. Número 5, el ocio. Tú puedes evitar también malos negocios e inversiones. Número 7, malas asociaciones. 8, la deshonra a Dios. 9, ser un pródigo. Un pródigo no solamente es aquel que malgasta los bienes, sino el que no sabe decir que no.
Número 10, evitas el fracaso personal y generacional. Número 11, la confianza en ti mismo. Y entonces pones tu confianza solamente en Dios. Y número 12, la iniquidad. Esto es la condición de no ser derecho con Dios. Así que con esto en mente, con estos 5 principios, diezmo, ofrenda, primicias, el uso de la fe de Dios y la provisión, tú y yo podemos entender que la voluntad de Dios para nosotros no es que vivamos escasos, es que vivamos abundantes. Te animamos porque su palabra es verdad. Te animamos a que vivamos estos principios. Por eso dijimos al principio que el objetivo de esta plática era el uso correcto de los principios de la palabra para ser sabios financieramente. Todo fue creado por Él y para Él. Así que la mano que controla el universo, absolutamente todo, es la mano de nuestro Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, aquel que tiene la primera y la última palabra. Y esta es la palabra de ánimo para ti en esta hora, amigo o amigos, matrimonios, hermanos. En 3 de Juan, versículo 2 dice, amado, amado es heredero, heredero. Yo deseo, dice el Señor en su palabra, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La práctica de los principios de la palabra nos llevan a esta condición de vida. Terminamos diciéndote, usa la fe de Dios, logra una visión ordenada por lo divino. Recordemos que provisión es dar al que ve. Número 3, esfuérzate y sé valiente, sé sabio poniendo los principios de la palabra en práctica. Nos lo enseña Josué 1:7. Y número final, medita en la palabra. Meditar es hablar creyendo lo que Dios ha dicho. Medita la palabra es creerla, hablarla y hacerla. Creerla, hablarla y hacerla todos los días. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te invitamos, amigo hermano, a que uses la sabiduría del cielo, y eso te traerá sabiduría financiera. Que Dios les bendiga mucho. Les amamos, Martín y Alma Jiménez. Bendiciones. Bendiciones. Agradecemos a nuestros conferencistas sobre este tema, el cual fue de mucha ayuda para nosotros en estos tiempos. Aquí mi esposa va a dar un mensaje al respecto. Yo nada más quiero agradecerles a ustedes por su presencia, pero también orar que todo lo que ellos compartieron, que es de mucho beneficio para nosotros y también de buscar la dirección de Dios en todo momento, se quede fijado en nuestros corazones. Por ello vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú siempre estás hablando a nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu dirección, por tu cuidado especial en estos tiempos difíciles, Dios. Te pedimos que tú obres milagrosamente. Aviva aún más nuestra fe, Señor Dios mío. Ayúdanos a llegar a ese puerto seguro donde tú quieres llevarnos, Padre eterno. Esas nuevas estructuras, a esas nuevas maneras de pensamiento, Señor Dios mío, para este nuevo tiempo que empieza. Te agradecemos tu cuidado, tu dirección. Gracias por tomarnos de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero también queremos agradecer y queremos llamar la atención a las personas que están nuevas y que nos están acompañando en esta conferencia. Y yo creo que muchos de ustedes fueron tocados y entienden que necesitan a Dios en su corazón. Y es por eso que quiero invitarles a que ustedes inviten a Jesús a su corazón, a que Él viva y que tome el control de sus vidas. Y por ello, si me acompañan en esta oración. Bendito Dios, te damos gracias, Dios, porque sabemos que te necesitamos en todo momento. Sabemos que de ti viene toda provisión,
viene todo cuidado. Señor Dios mío, sabemos que hemos pecado y que eso ha marcado una separación de nosotros y de ti. Y por eso en este momento queremos que Cristo sea ese puente, que nos lleve, Señor, a estar en perfecta comunión contigo. Por ello te pedimos perdón y te pedimos que tú obres milagrosamente. Queremos formar parte de tu familia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su participación. Buenas noches. Muy buenas noches, los esperamos para la próxima cápsula.